Si tuviera piernas, podría correr. Si tuviera voz, podría hablar y mi voz me haría compañía. Podría pedir ayuda, pero no puedo hacer nada. Nada. Nadie oye mi grito. Y sin embargo, tengo que hacer algo. Porque no sé cómo voy a poder seguir viviendo así. One, una canción de Metallica del año 1988 de su disco Y Justicia para Todos, una de las primeras canciones que escuché yo cuando tenía 12 años. De hecho, una de las que me motivó a aprender inglés. Para ese entonces ni siquiera teníamos internet, sino una revista que salía cada 8 días y con compañeros de la escuela compartíamos esa revista para mirar qué letras de qué canciones salían para poder entender, buscar. Era en aquella época en que utilizábamos diccionario. No había Google Translate, mucho menos inteligencia artificial, palabra por palabra en el diccionario. Así es que me animé a aprender inglés con un cassette, diccionario y mucho oído. Devolver y otra vez darle play. Un gran ejercicio. Para mí esa canción marcó una época. Y dicen que lo que uno es en la adolescencia, en eso se convertirá un hombre por el resto de su vida. Y a medida que avanzan los años, quizás llega la época nostálgica, o diríamos de la madurez en que el hombre quiere revivir aquellas sensaciones, emociones que marcaron un impacto y que han hecho de él lo que es. Creo que One es una de esas canciones. Dentro de la temática en general del disco de Justicia para Todos, hay un aire profundo de protesta. Canciones como Blackened, que van a protestar acerca del medio ambiente. Otras canciones como Justicia para Todos, en donde dirán donde la justicia prácticamente es una mujer violada. Es decir, la justicia ha sido violada y en favor de los más poderosos y en desfavor de los más débiles. Así como el disco de Ride the Lightning tiene mucho que ver con las formas de morir y el álbum de Master of Puppets tiene mucho que ver con las adicciones y cómo el hombre es cableado para su autodestrucción a través del maestro de las marionetas, de los ídolos, de aquello que llama a su adicción, o canciones del disco de Kill 'Em All que hablan de la virtud del guerrero. Puedes checar esos conceptos aquí en el canal, en esta serie de Metallica y la filosofía. Así canciones como One hablan de temas de la guerra y el videoclip de esta canción está inspirado en una película llamada Johnny tiene su arma, Johnny's Got a Gun. Y esta película tiene que ver con un soldado que regresa de la guerra y está postrado en su cama. Prácticamente él no puede moverse, ha sido desmembrado, es aparente, por el videoclip de la canción que utiliza esta que la banda utiliza, y explora ese concepto de si la vida merece ser vivida. Allí el soldado está postrado en la cama, luego de regresar del campo de batalla, y él ha perdido su habilidad para oír, su habilidad para hablar, su habilidad para ver, su habilidad para tener el tacto. Sus 5 sentidos fundamentales han sido quitados de él, ha sido privado físicamente. No obstante, él puede sentir en su interior, en sus emociones, él puede razonar, él puede pensar, él puede percibir lo que hay a su alrededor. Y la cuestión es que él pide que le quiten la vida, él pide ser eutanizado, pide la eutanasia, pero el ejército lo impide. Al final, una enfermera le quiere ayudar, pero es impedida por su supervisor. Es aparente entonces que la canción pregunta: ¿merece la vida ser vivida sin nuestros sentidos? ¿Merece la vida ser vivida si no hay calidad de vida?
¿Merece la vida ser quitada para evitar el dolor? ¿Merece la vida ser destruida o ser eliminada cuando es imposible experimentar el mayor placer? Estos son los temas que experimenta esta canción, y a medida que avanza la letra de la canción, el narrador pide ayuda a Dios para que le quite la vida. Quítame esta vida. En otras palabras, el soldado está luchando porque cuestiona su propósito, su sentido de la vida, su razón de ser. Al final la canción tiene un puente en donde se antecede al solo principal de la canción, lo cual representa no solo los cañones, sino el sonido y los disparos de las ametralladoras en la guerra. Tal vez todo esto tiene que ver con el trauma que experimenta este soldado allí postrado, porque cuando no estamos en movimiento, cuando estamos privados de nuestra libertad, cuando estamos en un lecho, tenemos mucho tiempo de pensar y tal vez nuestra vida pasa a través de nuestros ojos. Así que esos son los temas que toca esta canción. ¿Merece la vida ser vivida? ¿Es la vida sagrada independientemente de las habilidades de disfrutarla? ¿O será que la eutanasia, en un momento así, en una situación así, cuando un hombre no tiene sus brazos ni sus sentidos, pero sí su habilidad de razonar, merece vivirse? Podría decirse que el hombre allí postrado está en un estado vegetativo. La pregunta es, ¿tenemos derecho a desconectar, a eliminar a alguien, tener misericordia de alguien cuya vida parece carecer de sentido y de propósito? Dicho de otra manera, ¿es válida la eutanasia cuando alguien no tiene las facultades para disfrutar y buscar el sentido de la vida? Esas son preguntas fundamentales y vale la pena distinguir entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. La palabra eutanasia proviene del nombre de Thanatos, el dios de la muerte tranquila. La eutanasia activa es intencionalmente quitarle la vida a una persona, mientras que la eutanasia pasiva es no prolongar su vida a esa persona. Una pregunta sería, ¿es inminente la muerte de alguien para poder justificar la eutanasia? En su libro, Pensando correctamente en un mundo que va mal, varios autores del Master's College dicen lo siguiente: eutanasia activa es la que involucra un acto u omisión médica deliberada con la intención de causar la muerte de alguien. Eutanasia pasiva es cuyo intento es causar la muerte de la persona en un momento en que la muerte natural no es inminente. Dejando morir es la tercera opción. Es retener o remover los medicamentos y tecnologías que prolongan y sostienen la vida, cuya enfermedad irreversible traerá muerte inminente incluso con medicamentos. No hay duda de que habrán escenarios difíciles, dilemas éticos, complicados, situaciones médicas complejas. Y no obstante, la ciencia afirma algo, la teología dice algo y la filosofía dice algo. Pero la ciencia nos dice cómo funcionan las cosas. No obstante, muchos científicos, ateos y cientistas afirman y dan aseveraciones éticas que no le corresponde a la biología. De esta manera es importante entonces cuestionar. Los filósofos del libro Metallica y la filosofía, hablando del tema regresando al sentido de la vida, dicen lo siguiente: aunque se podría argumentar que los pacientes con PEV, personas en estado vegetativo, deberían seguir siendo considerados personas con la misma posición moral que usted o yo, está claro que ya no pueden buscar el objetivo de la vida. Y si dicho objetivo implica más que simplemente estar vivo y requiere pensamiento racional consciente y voluntad, la vida de un paciente con animación suspendida puede vivir, pero solo como un alma congelada, congelado hasta la médula. Es aparente que lo que estos autores dicen aquí está fundamentado más o inclinado hacia el concepto funcionalista, es decir, que la vida merece ser vivida solo
con base a sus funciones. O, dicho de otra manera, si la vida tiene una calidad. Mejor dicho, y ahí aluden al concepto de persona, de que un ser, un humano, puede considerarse persona solo y solo si tiene sus facultades racionales activas para buscar el objetivo de la vida. Esto es bastante interesante porque desde otro punto de vista podría voltearse la página y aplicar esta misma frase, por ejemplo, al ser humano que no ha nacido. El ser humano que no ha nacido aún no tiene sus habilidades racionales. En otras palabras, están en desarrollo, así como sus manos y capacidades físicas y corporales están en desarrollo y que no hay garantía de que se desarrollarán completamente. De manera de que se le puede atribuir el estatus de persona a alguien cuyas facultades no están formadas, están mutiladas o deformadas. Esta idea parece estar muy en armonía con lo que el teólogo John Locke decía, que enfatiza que el funcionamiento cerebral se requiere para que haya actividades peculiares de la persona. Así que dentro de esta semántica está el concepto de persona versus el concepto de vida, ente o ser humano. O incluso, si se atribuye como vegetativo, está debajo de la línea de que es un no humano, en donde prácticamente su cuerpo se vuelve una prisión. Él quiere acabar con ese sufrimiento y naturalmente, a menos de tener una fe sobrenatural, en un estado así, nosotros poder encontrar el propósito de la vida. Depende de qué queramos decir con sentido de la vida o propósito de la vida. Es como el antiguo Viktor Frankl, cuyo libro El hombre en busca de sentido resume que el sentido no está en lo de afuera, sino en cómo nuestra actitud es frente a aquello que viene sobre nosotros. Mejor dicho, esas personas que vivieron ese dolor de la guerra, de los gulags en Rusia, de los campos de concentración en Alemania, ellos saben lo que es tener la bota de un soldado en su cara. Es ahí cuando se pierde la dignidad y es ahí donde solo aquellos que en ocasiones, por medio de la apatía, evitaban ver el sufrimiento a su alrededor para protegerse y poder sobrevivir, entendían que el sentido de la vida no estaba solo en evitar el dolor ni en buscar el máximo placer, sino en cómo enfrentar cada día ese dolor. A lo mejor enfrentar el dolor le da dignidad al hombre. Bien dijo Job, el hombre nacido de mujer, su vida es un sufrimiento y sin sabores. Volviendo a lo que dicen los filósofos de Metallica y la filosofía, si no tiene esas facultades racionales para buscar el sentido de la vida, entonces merece vivir. El Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es muy interesante que podríamos decir que glorificar a Dios requiere de nuestros sentidos, como mínimo nuestra habilidad de razonar. Y es cierto que el soldado de One puede razonar, puede sentir, es un ser sintiente, aunque se sienta atrapado en su cuerpo. Nuestra alma puede glorificar a Dios, aunque nos sintamos como prisioneros dentro de nuestro propio cuerpo. Gozar de Dios para siempre es quizá un don sobrenatural y es quizá algo contracultural, una alternativa a finalizar con la así llamada compasión. La palabra compasión tiene que ver con ayudar a alguien, al otro. No obstante, la idea actual de justificar la eutanasia ha subvertido, invertido quizás, el concepto de compasión. Esto es lo que un autor dice acerca de ese tema. En un eufemismo trágico y criminal, una compasión artificial que no quiere padecer con. La compasión se trata de hacer propio el sufrimiento del otro, de asumir su carga, tanto cuanto nos sea posible, de acompañarlo y darle sentido en su dolor, de revelarle el valor de su vida sin importar las circunstancias difíciles. Este es el único remedio real, no ya al dolor, sino a la desesperanza de una vida agotada por la vejez o la enfermedad. La causa de esta desesperanza no se halla en la propia vejez o enfermedad,
sino en el hecho de haberles despojado de sentido. La eutanasia, en cambio, no hace más que confirmar ese despojo, puesto que para ti no hay esperanza, es mejor acabar de una vez. El valor y sentido de una vida no se identifica con el bienestar material que conlleve. Somos racionales y libres. Ello nos exige reconocer que la vida personal es en sí misma un bien muy superior al bien material o sensible. Hemos sido hechos para la amistad, la justicia, la sabiduría, el don de sí. Esto es un hecho indesmentible que no puede ser transformado por ninguna autonomía individual, ni tampoco por la dificultad de una vida, a pesar de todo, el dolor y el sufrimiento que lleve encima. Decirle a alguien que es mejor la muerte antes que soportar su dolor es confirmar el supuesto de que es posible despojar una vida de todo sentido. Así que una vida puede ser despojada de todo sentido por la presión de los demás. En ocasiones, esto es similar a lo que se llama como violencia obstétrica, en donde mujeres y parejas son presionadas a desvivir al hijo que se está desarrollando dentro de su vientre. De manera similar puede pasar que personas enfermas, desmembradas o en aparente estado vegetativo simplemente son presionadas para que ellas crean que no son capaces con superar su dolor. Un ejemplo de esto es Nathan Berhest, que en el año 2010 en Bélgica, uno de los primeros países en legalizar la eutanasia, luego de que este hombre cambiara de sexo físicamente y realizara sus cirugías, entra en una gran depresión y el Estado le otorga la eutanasia. En otras palabras, citando al comentarista Douglas Murray, el Estado primero le roba su identidad, su sexo y luego le quita su vida. Así que la eutanasia está detrás, disfrazada de una falsa compasión. Ahora, vamos a ver qué dice uno de los filósofos difuntos más relevantes a finales del siglo XX. El doctor Francis Schaeffer, junto con Everett Koop, en los años 70 ya revelaban la verdadera razón y la consecuencia consistente con ideas que disminuyen el valor de la vida humana, tanto en asuntos como el aborto como la eutanasia. Esto es lo que dicen. Al principio oíamos hablar mucho de compasión por los indeseados. La discusión pasa a los derechos, luego a mis derechos y pronto a la pura economía. El debate sobre la vida debe volver al lugar que le corresponde, no a ejemplos emocionales y extremos, no a cuestiones egoístas de derechos, no a la conveniencia y, por supuesto, no a la economía. El asunto debe discutirse en términos de lo correcto e incorrecto. Así que la pregunta permanece: ¿merece la vida ser vivida así? El mandamiento de no matarás, de Éxodo 20, verso 13, que en el antiguo hebreo significa simplemente no asesinarás injustamente a otra persona, evoca como un efecto Ripple muy poderoso e ineludible. ¿Hay excepciones para matar? ¿Es la eutanasia una forma de matar? ¿Es desconectar a alguien que sabemos va a continuar viviendo una forma de matar? ¿Es aplicarle la inyección letal a alguien que lo pide una forma de matar injustamente a alguien? Si realmente la eutanasia es una forma misericordiosa, ¿es justificada por Dios? ¿Hablan ejemplos de eutanasia en la Biblia? No es uno directamente, pero recuerdo cuando Saúl estaba en la guerra y Saúl es herido en batalla. Y hay un soldado cerca de él, un soldado leal. Y Saúl le dice al soldado que se abalance sobre él para que mueran los dos. Es una forma en él morir para evitar la vergüenza o morir en la guerra. ¿Es esto un acto celebrable? Está en la Biblia y es una narración, pero no es un mandamiento. No es un endoso a este acto. Por otro lado, el hecho de que el ser humano sea hecho en la imagen de Dios le hace una persona, un humano, un portador de la imagen de Dios, un ser con un estatus, cuyo estatus y posición incluye dignidad y humildad.
Dignidad porque está en una posición para proyectar y generar la imagen de Dios, y humildad porque es de carne y hueso y va a morir y va a sufrir. No obstante, el ser hecho en la imagen de Dios implica que su vida es sagrada, que tiene dignidad que trasciende lo material, porque Dios es espiritual y le ha puesto un espíritu adentro, y lo único que requiere un humano para ser humano en la tierra es un cuerpo y un alma. En otras palabras, si destruyen el cuerpo, el alma no será destruido. Jesucristo dijo, no le teman al que destruye el cuerpo, sino temanle a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, arrojarla al Hades. Hasta aquí entonces este video sobre este episodio acerca de Metallica y la filosofía, con algunos matices y comentarios de la teología. ¿Merece la vida vivirse en el sufrimiento? ¿Es justificable delante de Dios la eutanasia? ¿Es la eutanasia una forma de derramamiento de sangre inocente? ¿Es esta una forma de derramar sangre culpable? ¿Es justificable en algunas ocasiones? La pregunta podría ser, ¿qué dice Dios? ¿Y tú? ¿Has escuchado One? ¿Habías visto esta perspectiva? Lejos de decir simplemente es música satánica o del diablo, ¿te habías puesto a pensar en el contexto, en el trasfondo, en la historia, en la situación que presenta, en lo que hace reflexionar? Bueno, dale clic en suscribir, de esta forma me animas para crear más contenido con más frecuencia. Desafortunadamente la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos, así que te invito a compartir, comenta, dale me gusta. Si prefieres audio, puedes darle clic en la descripción para ir a Spotify o a la plataforma de podcast que tú prefieras. Y hasta pronto, este es Anderson en Diálogos de Cosmovisión.